Vamos a ver qué tal se comporta esto. Buenas noches, mis queridos amigos. Esto es desde México y la que les habla, Grisel Santa. ¿Cómo están? Vamos a saludar a la gente que está en el chat. Esperemos que ya haya llegado gente. Pues al parecer sí. Está Grandmaster. ¿Qué hubo, Grandmaster? Ya me imagino quién eres. Está Pulse Nike. Buenas noches, Pulse. ¿Cómo estás, mi querido amigo Pulse? Y Rafit. Rafit, que anda en el social stream junto con nuestro amigo Armando Camino 1. Pues comenzamos, amigos, comenzamos. Hoy tenemos una charla muy interesante con una doctora que nos va a estar hablando de las enfermedades, pero pues empezamos, ¿no? Con ella, ya empezamos. La presentamos. Buenas noches, Betty. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gris. Buenas noches al auditorio. Buenas noches a todos. Encantada, feliz de estar con ustedes y bueno, pues compartir con ustedes algunos conceptos y algunas ideas que espero les sirvan, les ayuden para la vida. Yo creo que eso es lo importante y esto es lo que nos interesa a nosotros en el canal, compartir información que ayude al crecimiento humano y sobre todo espiritual. Entonces es importantísima la presencia que tienes aquí hoy en el canal y sobre todo compartirnos esta información que es, primero, las enfermedades. Vamos a estar platicando un poco en orden las enfermedades clínicamente y después qué tienen que ver con lo espiritual, las enfermedades, qué tienen que ver con que son de sanación y etcétera. Ya platicaremos más adelante de ello. Pero Betty, ¿quién eres? Cuéntanos, ¿eres una doctora? ¿De qué? ¿Cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas? Bueno, Gris, mira, espero ser un poquito más de lo que me dedico, ¿verdad? Pero mira, te voy a platicar un poquito mi historia. Mira, yo estudié medicina hace ya algunos años. Me dedico actualmente a la ginecología y a la obstetricia. Trabajo en un hospital reconocido de la ciudad de Puebla. Estudié la maestría en sexología educativa. Estudié también, me he dedicado a estudiar pues una gran cantidad de diplomados sobre psicoterapia humanista. Te voy a platicar un poquito, bueno, pues cómo ha sido esta trayectoria y por qué para el auditorio estudié esta parte de la psicología humanista. He estudiado un poco también de nutrición. Perfecto, Betty. Mira, básicamente cuando yo empecé a estudiar medicina, claro. Empecé a ver algunas deficiencias en la medicina holística y perdón, en la medicina alópata, pero sin criticar nada ni sin criticar nada. Yo soy médico alópata y me dedico a la medicina alópata. Okay. Sin embargo, pues sí te puedo decir que veía yo algunas deficiencias, sobre todo cuando eres joven, en el tratamiento de los médicos a la familia, pues veía yo que de repente, ¿no? De mi familia les daban un tratamiento y no se curaban, iban a ver un médico, iban a ver otro. Empezó a llamarme la atención como este caminito que de repente recorren todos los pacientes cuando no encuentran respuestas, y sobre todo tratamientos que los curen. Entonces, pues fíjate que yo en esta trayectoria estudié medicina. Después, obviamente, como todos los médicos, pues nos seguimos con internado, servicio, de especialidad. Y en mi trabajo diario empecé a ver también estas deficiencias. O sea, empecé a ver que mis pacientes tenían una característica muy especial. Llegaban conmigo, hablaban muy rápido, nos conocíamos muy poco. Yo les daba un diagnóstico o la idea de lo que yo pensaba que tenían, su enfermedad, les hacía una receta escrita y se iban de mi consultorio. Pero fíjate que esto pues empezó a dejarme un poquito vacía desde el punto de vista que decía yo, bueno, ¿y esta persona qué? Sí. Es, ¿a qué se dedica? Un poco más como, bueno, pues sí, se volvió un expediente de mi consultorio, pero no es una persona, no es un ser humano que llega, se presenta y solamente lo trate físicamente y le di una receta. Okay. Yo te voy a platicar un poquito también que cuando yo en la adolescencia, a mi abuela
paterna le diagnostican cáncer de mama terminal. Le dan 3 meses de vida. Wow. Yo me acuerdo, debo haber tenido 16 años. Y me acuerdo haber ido al hospital y pues no, que tu abuelita está muy mal, y le dieron 3 meses de vida, ¿no? Pues resulta que ya después no me lo pregunté, pero cuando estudié medicina sí me lo volví a preguntar. Pues resulta que mi abuela pues siguió viva 25 años después. O sea, esos 3 meses se alargaron un poquito, o sea, obviamente a Dios gracias, ¿verdad? Claro. Entonces, fíjate que esto me llamó mucho la atención en el momento en el que yo inicio mi carrera de medicina, empiezo a investigar, y pues resulta que la abuela, además de tomar sus tratamientos adecuados de quimioterapia, radiación, había entrado a estudiar un poco de metafísica. Ajá. Y esta metafísica había cambiado su actitud por la vida. Ahorita lo vamos a platicar más profundamente, claro, pero esa actitud que ella cambió, pues la llevó a sobrevivir 25 años un cáncer terminal. ¡Qué barbaridad! Entonces, obviamente yo dije, no, bueno, yo quiero de eso, y yo quiero eso dárselos a mis pacientes, ¿no? Claro, a ver, pero Betty, aquí hay algo muy importante, o una característica muy importante en ti, ese compromiso. O sea, yo conozco varios doctores, pero esa inquietud, ese sentir, ese corazón de decir, no estoy satisfecha, no me gusta cómo están funcionando, reaccionando los pacientes, y de pronto llega esta luz, que es tu abuela, y dices, creo que le tengo que cambiar. Y eso no lo hace cualquiera, ¿por qué tú sí? Mira, yo creo que también vengo de una familia un poco holística, espiritual, pero yo creo que tuvo que ver mucho, o tiene que ver mucho, con... me gusta tocar a la gente. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en el internado, y cuando pasé por el servicio de pediatría, me acuerdo que llevaba yo muñecos que conseguía de mis primitos, de mis sobrinitos, y llevaba muñecos para que los pacientes pues pudieran sentirse felices. Imagínate los niños, ¿no? En el hospital. Claro. Y de dónde me venía esta inspiración, pues no me preguntas. O sea, yo decía, si el niño se siente feliz, se va a curar. Claro, claro. O sea, fue como mi primer interés, mi primera intención, ¿no? Ajá. Como entender a mis pacientes desde una parte más integral, desde una parte más completa, no solo desde la parte física, expandir una receta y pues ojalá se le quite si creen el medicamento, pero pues si no creen él no se le quita, y no se le quitará y buscará otras alternativas, pero pues sí, esta inquietud viene de este momento y viene de esta luz, como tú dices. O sea, mi abuela definitivamente fue un parteaguas desde muchas cuestiones en mi vida y en la vida de la familia, porque ella empieza a cambiar su actitud y de verdad la empiezas a ver con una congruencia de cambio de vida. O sea, porque muchas veces pues te recomiendan un libro, lo lees, lo entiendes y dices, pues está padre, lo voy a aplicar, pero pues realmente el aplicarlo día a día de repente no suena tan fácil. Sí. No cualquiera lo hace, ¿no? Sí, claro. Intención, pero a veces no lo hacemos. Entonces, pues la verdad es que empezamos a ver un cambio en mi abuela muy fuerte. Mi abuela empezó a ser como te estoy hablando de los años 80, entonces mi abuela empezó a ser como muy light, como que la vida se la tomaba muy fácil, como que se reía mucho, bailaba mucho, y yo decía, no, o sea, de broma, hasta nosotros le decíamos que era la abuelita rockera. Entonces tenía estas características que pues la llevaron a curarse de un cáncer. Entonces, pues sí, definitivamente creo que esto generó en mí una visión diferente y visualicé una necesidad en la medicina de encontrar una forma de curar diferente. Esto también me llevó a hacer un poquito de historia y a recordar pues aquellos médicos que me acuerdo en los años 50 o 60, pues llegaban las familias y decían, doctor, ya venimos a verlo, pero desde que lo vemos ya nos curamos, ¿no? O sea, como el doctor era todólogo, o sea, de alguna forma veía a toda la familia, ¿no? Llegaban al consultorio los hijos, los nietos y la esposa, y a todos los veía, y a todos los revisaba, y a todos los vacunaba, a otros, ¿no? O sea, como esta parte de
curar a todos. Claro. Y confiaban en él, se hacían sus amigos, confiaban en él, le traían su gallinita, le traían sus bananas, sus frutas, y bueno, se iban satisfechos los pacientes, sabiendo que el doctor había sido completamente asertivo en el tratamiento, o sea, ya se iban, o sea, ya lo veían y se curaban, como decían ellos, ¿no? Entonces, sí. esto también me lleva a analizar qué está pasando actualmente. Pero bueno, no hace mucho, yo termino de estudiar, estamos hablando de unos 20 años, 15, 20 años, y de repente digo, bueno, ¿qué le está pasando a la medicina de hoy? Porque resulta que hoy llega el paciente a un consultorio y le dice, fíjese que vengo a verlo, doctor, porque me duele el dedo derecho del pie izquierdo. Y entonces pues el doctor normalmente le dice, pues sí, vamos a tratárselo. Pero también le quería yo comentar que me duele el dedo de la mano izquierda, y entonces normalmente le decimos, pues eso es con otro, ¿no? Entonces, sí me llegó a preguntarle, bueno, ¿qué tan especialistas estamos y subespecialistas estamos, que ya no somos capaces de ver al ser humano más que en partes? Así es. Eso le toca a esto le toca a esto le toca al otro, y me queda claro que la especialidad vino a dar como un enfoque de mayor estudio, ¿no? a la parte del cuerpo para la que se especializó el médico, pero realmente esto también llevó a que pues se nos olvidara que primero estudiamos medicina general, y no se nos olvidara que al paciente también le podíamos dar una aspirina para el dolor de cabeza, aunque no fuera de nuestra especialidad. Sí, o claro. Si traía gripa, pudiéramos diagnosticar la gripa. O naproxeno, ¿no? Uno en la temporada que nada más recetaban naproxeno. Eso es lo que llegaba a pasar cuando te dolía algo. Sí, y ¿sabes qué? Que otra cosa también que sucedía o que sucede, que está sucediendo, es que a mí me pasa, me llegan pacientes a mi consultorio donde me dicen, oiga, fíjese que el día que fui a ver a tal doctor, estaba yo muy contenta porque me iba a tratar un problema en tiroides, por ejemplo, y resulta que ese día llevaba yo una tos espantosa, y me cayó mal el doctor porque pues resulta que sí me checó la tiroides, sí me dijo de los estudios, no me revisó demasiado y me dijo, no, pues la tos, vaya a ver al otorrino, ¿no? Entonces, sí. Así dices, ¿qué pasó con el médico, no? O sea, realmente somos curadores específicos de solo alguna parte específica, y no solo eso, y todavía pues resulta que no nos da tiempo de tocar las emociones, la vida, de volvernos un poco amistosos con nuestros pacientes, y entonces pues menos hacemos una empatía que genere curación, ¿verdad? Mucho menos. Entonces, esto me llevó definitivamente a buscar otras alternativas. Sí. ¿Y cuáles son esas alternativas? ¿Cómo es que te preparas para ello? Pues mira, primero, ver la necesidad de que, pues al estudiar ginecología o al dedicarme básicamente a la mujer, había algunas situaciones específicas que se requerían para tratar a la mujer. Y la primera es, aquí que diga yo, la mujer que no le interesa estar con un peso adecuado. Entonces ahí creo deficiencia, ¿no? Dije, bueno, tengo también que darles la posibilidad de mejorar su alimentación, su nutrición y mejorar su sobrepeso. Esa fue lo primero que me metí, porque empecé a ver que mis pacientes llegaban a mi consultorio y había dos vertientes: las que llegaban a platicarme acerca de sus problemas ginecológicos, obviamente, pero que me decían, estoy gordísima, no quiero, la verdad es que ya me pasé, o estoy flaca y no sé qué me está pasando, que son las menos, pero también sucede. Sí. Y otra situación que sucedía es que llegaban a mi consultorio, se soltaban con una serie de situaciones que traían del día a día, o sea, rollos psicológicos, situaciones que estaban viviendo, emociones que estaban pasando, y de repente yo decía, ¿qué les digo? ¿Los aconsejo como amiga? ¿Los aconsejo como, te diría yo, a mi hermana? ¿O cómo le hago? O sea, entonces ahí vi... Sí, o sea, ya no te dedicabas a revisar la matriz, a revisar este rollo del médicamente hablando de la mujer, sino que ahora te volvías aparte una psicóloga y una escucha de sus problemas emocionales, ¿no?
sí, fíjate que yo veía esa necesidad, o sea, yo te voy a decir que tenía una secretaria antigua que me decía, doctora, ¿le puedo poner aquí afuera de su consultorio y psicóloga? Sí, Entonces, sí, claro. No le puedes tener eso porque no lo soy, ¿verdad? Pero la realidad es que me decía, doctora, ¿cuánto fue de la revisión? Decía yo, no, pues fíjate que no la revisé. ¿Por qué? Pues porque la paciente traía un rollo con el marido. Sí, y claro. pues me lo platicó. Y pues la escuché y me decía, bueno, ¿y por qué? Le decía, porque no hay otra gente que la escuche. ¿Qué sucede en el consultorio? Mira, en el consultorio es un lugar donde, pues todo lo que sucede ahí, pues de ahí no sale. Claro. Todo lo que se dice, lo que se habla, pues es un lugar cerrado. Y no solo eso, nosotros tenemos un juramento como médico que no vamos a usar la información en forma de chisme, ¿verdad? Por supuesto, sí. Voy a publicar, les digo de broma, voy a publicar mañana en tu muro la foto del parto, ¿verdad? Claro. Entonces, no se puede. Entonces, tenemos esta ética. Entonces, y pues lo que sucede en el consultorio se queda en el consultorio. O sea, si a mí me platican la mayor intimidad, pues ahí se quedan, ¿no? Esto les digo de broma, esto es hasta como la religión católica, ¿no? En secreto de confesión. Claro. Y entonces empecé a ver también esta necesidad de mis pacientes. Me meto a estudiar psicología. Claro, no como carrera, pues me meto a estudiar algunos diplomados y obviamente a la hora de estudiar psicología yo había llevado 1 o 2 semestres en la carrera, pero pues ¿qué te puedo decir? He llevado la historia de la psicología y pues nada más, ¿no? Sí. Como una embarradita de alguna materia. Entonces me meto a estudiar psicología y pues empiezo a encontrar en la psicología pues grandes pensadores, grandes maestros, grandes filósofos que pues realmente le habían dado a la historia de la humanidad, cosa que bueno, pues los conoces y alguna vez has oído hablar de ellos, pero no los analizas desde la parte completa del ser humano. Entonces, pues empiezo a estudiar, bueno, primero obviamente a Freud, después a Carl Jung, después empiezo a estudiar a Viktor Frankl y empiezo a estudiar toda esta psicoterapia humanista moderna, y empiezo a ver al ser humano pues desde una parte psíquica, emocional, que no me había dado la carrera de medicina, ¿no? O sea, empiezo a tratar al paciente desde la parte amistosa, me enseñan que, bueno, que el paciente se puede tratar también no en un diván, ¿verdad? Y no a través de un escritorio, sino también se puede tratar de forma amistosa en una sala. Y esto, ¿cómo adecuarlo a mi día a día? Entonces, pues me doy cuenta que es un plus para mis pacientes. Entonces estudio esta parte de estos diplomados en psicología, estudio nutrición. En el mismo proceso de la vida, pues me encuentro con que tengo que hacer un apoyo a uno de mis socios en esto de la nutrición y empiezo a trabajar con gente que se ponía, se hacía operaciones de bandas gástricas y mangas gástricas, y empiezo a trabajar la nutrición en ellos, y pues resulta, independientemente de las cirugías que se hacían, entonces pues empiezo a darme cuenta que esto pues ya venía de muchos años, que había una parte psicológica del ser humano que no se trataba en la consulta, y era muy importante encontrar el por qué y el para qué de las emociones de cada persona para poder ser mucho más asertivo en el diagnóstico y en el tratamiento. Ahora, Betty... Claro está. Ajá, sí, claro. Ahora, esto suena muy interesante porque tú estás hablando de una manera muy clínica, muy científica, muy racional, y de pronto lo estás así como que transmutando, yo lo veo así de esa manera, lo estás cambiando a una manera ya más de corazón, más de psique. O sea, los psicólogos y los psiquiatras también son muy racionales, son muy clínicos, son muy científicos, pero yo estoy viendo, ahorita con lo que estás platicando, sintiendo, por supuesto, que te estás yendo más por una preocupación, y más que preocupación, una atención a las emociones. Por supuesto. Fíjate que de los primeros obviamente contras los que me topé fueron pues primero con el tiempo de mi consulta, ¿no?
hace no mucho tiempo un amigo me dice, oye, ¿no podrías dedicarle un poquito menos a una consulta, no? Porque obviamente, pues, entre menos tiempo le dediques a una consulta, económicamente podría, y lo pongo entre comillas, considerarse que puede darnos mayores beneficios como médico. Pero pues no, fíjate que yo he visto que al contrario, o sea que la mejor forma de tener publicidad, mira, yo he probado los medios, las revistas, es de boca a boca. Y cuando tú le dedicas a un paciente el tiempo suficiente para sentirse tocado, para sentirse acompañado, para sentirse, para sentir tu interés en él, de verdad te recomiendo 10 veces. O sea, de verdad te lo tengo comprobadísimo. Entonces, pues sí, al principio me topé un poquito con la parte del tiempo, pero después dije, no, pues con el tiempo también ellos se han ido acostumbrando a que a veces esperan un poquito, porque no sé qué necesidad me voy a encontrar en el día a día. A lo mejor me puede llegar una paciente deprimida y requiere hora y media, cuando yo tenía programado darle una hora, ¿no? Entonces, sí, claro, ya mis pacientes saben que hoy por mí, que hoy por ti, mañana por mí. Ya lo saben, y de verdad me dicen, no, pues ya sabemos que si te tardaste, pues era por necesidad de la paciente, ¿no? Porque así eres, ¿no? Entonces, sí hay un plus, sí obviamente empecé a entender al ser humano un poquito más, de forma más integral. Empecé a tratar y a probar qué podría suceder. Y ahí viene la tercera parte de quién soy, que ya me alargué un poquito, de esta forma o esta formación de mi carrera médica. Hace no muchos años, hace alrededor de 6 años, me enfrento a uno de los duelos más importantes de los que me he enfrentado en mi vida. Como todos, aparece el dolor, aparece el sufrimiento, y ante este duelo, pues empiezo a buscar la posibilidad de sanar. Yo ya viendo, pues ya siendo médico, ya habiendo estudiado psicología, pues empiezo a buscar la posibilidad de sanar, pero de sanar el corazón, que en ese momento estaba en duelo. Y pues lo primero que recuerdo es a mi abuela, ¿verdad? Obviamente, y digo, bueno, pues si mi abuela pudo sanar el cuerpo, probablemente yo puedo encontrar de la misma forma el sanar el corazón. Me meto a estudiar algunas filosofías, empiezo a estudiar metafísica, empiezo a estudiar escatología, empiezo a estudiar algunas otras, empiezo a hacer meditación, empiezo a meterme a yoga kundalini, y empiezo a estudiar algo que se llama física mental. Y entonces pues resulta que empiezo a encontrarle también que había pues una realidad en cuanto a que las emociones impuestas en la vida de cada persona a largo plazo o en X tiempo podían generar también enfermedad. Y entonces pues encuentro un maestro que me dice, pues sí, yo te voy a enseñar esto. Y no solo eso, vamos a encontrar la parte amorosa, no solo la parte mental de cómo las enfermedades pueden generar, cómo las emociones pueden generar enfermedades, sino cómo sanar el corazón. O sea, porque claro, es bonito decir, oye, pues fíjate que la gripa viene de un enojo, y pues ya lo entendí, pero no me digas que yo lo provoqué y cómo le hago para sanarlo, y espérate, o sea, explícame más, ¿no? O sea, porque no entiendo nada. Entonces encuentro esta parte también. Y pues empiezo a investigar. Entonces me empieza a entrar como mucho interés por investigar qué había escrito acerca de las emociones y la enfermedad. Y pues resulta que me encuentro una serie de autores que ya escribieron libros, que ya encontraron una parte completamente relacionada entre mi emoción y mi sentir, genera una impresión, por decirlo de alguna forma, como las impresoras, como las copiadoras, en el cuerpo, y el cuerpo solamente es un reflejo de lo que está pasando dentro de mí. Y esta es la base filosófica de cómo yo trabajo. Yo trabajo en medicina, pero me voy mucho más profundo a entender las partes que suceden en cada ser humano.
Ok, dijiste algo muy, muy importante, muy interesante y me gustaría que lo repitieras. ¿El cuerpo es qué? El cuerpo es solo el reflejo Ajá, es la copia, por decirlo, imagínate una copiadora, ¿no? ok, Entonces, yo quiero fotocopiar un documento, entonces yo lo pongo en la copiadora y pues resulta que me sale un documento idéntico. Entonces, cuando la persona empieza a tener un sentir de determinada forma, un sentimiento, una emoción dentro de sí mismo, esto lo imprime en el cuerpo como si fuera una copiadora, como si fuera una calca, lo aplica en el cuerpo y genera una enfermedad. Y a veces creemos que curando la enfermedad, pues ya curamos el fondo. ajá. Y el 99% de las veces no es así. Alguna vez escuché, no sé si haya sido tú o de otra persona por ahí, que cuando no lo curas, lo quitas, lo rebanas, lo quitas del cuerpo, no te sirve. Que eso es una operación. Fíjate que yo le llamo anestesias. Ajá, ok. A mí me gusta mucho lo anestesias porque, mire, te voy a poner un ejemplo para que nuestro auditorio pueda entender un poquito de lo que estamos hablando. Perfecto, ok. Vamos a suponer que el día de hoy yo tengo un dolor de cabeza. Ajá. Entonces, la verdad es que mi dolor de cabeza es una enfermedad, es un síntoma que está generando probablemente una enfermedad más profunda, pero estoy hablando del cuerpo. Mi síntoma principal es el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué sucede con el dolor de cabeza? Bueno, pues la mayoría de médicos, la mayoría de estudiantes de medicina, la mayoría de personas te dirían, pues tómate una aspirina, ¿no? Pues es claro. Más común lo normal, ¿no? Ahora, yo te preguntaría, ok, estamos hablando de una enfermedad que probablemente sí se te quite con una aspirina, pero ¿qué pasa con una artritis, por ejemplo, reumatoide, ¿no? O sea, sí. una que está impuesta en el cuerpo hace mucho tiempo y que, pues no, como tú decías, el naproxeno te va a curar el síntoma, pero ¿y profundamente? Entonces, yo te tengo que asegurar que esta enfermedad, sea la que sea, este síntoma, sea el que sea, es solo el reflejo de lo que está pasando internamente en el ser humano, en el ser. Y este reflejo pues imprime como calca, más el que yo quite la calca no quiere decir que ya curé, que es lo que hacemos todos los médicos. De broma les digo que los médicos a veces somos solamente curadores de síntomas. Y también les pongo un ejemplo que me ha servido mucho, lo relaciono con el coche. Si tú vas en tu automóvil y de repente te marca el foquito rojo de checar el motor, ¿qué le haces? ¿Le quitas el foco o le vas a tratar la falta de aceite? Exacto. Pues un médico normalmente quita el foco para que ya no esté doliendo. Para que no esté moliendo. Pues, que la causa estaba mucho más profunda Por en supuesto. el interior de la maquinaria. Igualito es en el ser humano. Hay que buscar y hay que entender las causas de por qué en este momento yo estoy teniendo alguna enfermedad y se está imprimiendo de alguna forma inconscientemente, porque tengo una amiga que me decía, ¿eso quiere decir que mis migrañas me las provoco yo? Y le decía, bueno, de alguna forma sí, pero inconscientemente, porque tampoco se trata de que tú te estés golpeando a propósito, ¿no? Sí. Una forma inconsciente de imprimirlo, y el cuerpo lo único que te viene a decir es avisar, te avisa. Entonces normalmente decimos, ay, pues anestesialo, ya que no te avise, y entonces ya no te avisa, pero ya no te avisa algo que hay profundo y que al rato se vuelve crónico, y no solo crónico, degenerativo y cancerígeno. Entonces, ¿qué tanto vale la pena anestesiarnos, no? Claro. O sea, más bien hay que buscar la causa de la enfermedad de forma profunda. Entonces, pues te digo esto porque pues yo empiezo a hacer este cambio primero en mí, y primero te voy a ser sincera, pues como conejillos sin dedos, los primeros que tratas es a la familia, ¿no? Sí. Dices, a ver, y empiezo a investigar, y empiezo a encontrar muy buenos autores y muy buenas fuentes que orientan muy bien esta parte que yo empiezo a observar. Entonces yo hago un efecto al revés del estudio, ¿sí? Empiezo a analizar a mis pacientes,
a realmente hacer un detalle de la paciente que vi hoy, qué situaciones traía emocionalmente, qué broncas traía hoy con el marido, con los hijos, a qué se dedica, cuál era su rollo en la vida, y esto lo tenía yo que captar en una historia clínica, ¿verdad? Tampoco o sea, me ponía en ello, te podía yo ponerme a explorar su infancia, y no. Sí, sí, sí. Y de ahí buscar la causa profunda de esto. Resulta que empiezo a hacer anotaciones y empiezo a escribir y empiezo a darme cuenta que cuando las personas traían algún tipo de emoción o algún tipo de preocupación, coincidía entre la enfermedad que les estaba pasando. Entonces, por ejemplo, yo veía una paciente que venía y me platicaba porque yo me metía un poquito, yo les decía, bueno, platíqueme cómo es su vida, cuántos hijos tiene, cómo sí. Entonces me decía, no, pues tengo un problema con tal hijo porque no me entiende, en fin, medio me platicaba la historia y empezaba yo a ver que a lo mejor tenía un problema en alguno de sus senos, ¿no? En las manos. Decía yo, qué chistosa característica, la anotaba. A los 8 días llegaba otra paciente que me decía que tenía un problema fuerte con un hijo que se le había ido de la casa y de repente un dolor específico en el seno, ¿no? Y así dije, caray, pues esto está coincidiendo o qué está pasando. Entonces, pues me encuentro, o sea, mi primera fuente de investigación que te puedo decir, me encuentro a la doctora Luis L. Hay, con un libro que Tú puedes sanar tu vida. Así es. Y pues esta doctora tiene una historia muy interesante que ahorita se las voy a platicar. Sí, muy fuerte. Muy parecida, bueno, desde alguna parte a lo que yo encuentro. Pero básicamente en su libro encuentro un apartado donde venía por orden alfabético, donde venía especificado qué tipo de emoción generaba qué tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, venía migraña, causado por problemas con deficiencia en la vida sexual. Entonces yo decía, caray, entonces aquí ya está escrito. Entonces empecé a investigar, ahora sí que empecé a ir a mis apuntes y decía, a ver, vamos a ver si es cierto que la señora que traía problemas con los hijos, entonces buscaba yo dolores de senos, y entonces resulta que me encontraba yo problemas con los hijos, y yo decía, pues magia, ¿no? Pero pues no era magia, o sea, resulta que ya esto está especificado y está escrito. Y bueno, este es uno de los muchos autores que te puedo mencionar, pero ahí es donde empiezo a ver pues que no era coincidencia, que realmente había ya una investigación acerca de que las emociones causaban una impresión en el cuerpo específica, pero que lo que hay que sanar es la emoción dentro del ser, no nada más quitarle el síntoma para que no lo toque, no se sienta bien temporalmente y pasado mañana tengo un problema claro, ¿verdad? Claro, una enfermedad. Claro. Ok, bueno, mira, tenemos unas preguntitas por aquí antes de que sigamos esto con las enfermedades, porque de pronto, bueno, o sea, me estás hablando de unos términos que no tengo ni idea. ¿Qué es Kundalini? Ok. A ver, ¿me escuchas, Betty? Sí, perfecto. Ok. A ver, ¿qué es Kundalini? Porque hablas de yoga Kundalini, o sea, esa fue una herramienta de las cuales tú tomaste para poder ya enfocarte a este rollo metafísico, que ahorita nos vamos con la metafísica, y preguntan, ¿qué es Kundalini? ¿Qué es yoga Kundalini? Mira, es una... la yoga es una filosofía que se estudia a partir de movimientos que se dan en el cuerpo para elevar la energía o para llevar la energía del cuerpo hacia otros niveles. Por ejemplo, hay varios tipos de yoga. Estos tipos de yoga, por ejemplo, existe la Hatha Yoga, que es lo que normalmente vemos en la televisión. Una persona hace diferentes ejercicios que tienen que ver con flexibilidad, que tienen que ver con movimientos, y estos movimientos lo llevan a flexibilizar su vida, su alma, y a elevar un poquito la energía, o sea, a cambiar la energía de los órganos, ¿no? Del cuerpo. Yo de yoga que tiene que ver con elevar la energía
que existen en las glándulas. Estas glándulas a nivel energético y a nivel de yoga se llaman chakras, o se les llaman chakras. Bueno, pero coinciden específicamente con las glándulas del cuerpo, suprarrenal, plexo solar, pituitaria o hipófisis, en fin. Esta energía se le da un tratamiento específico a través de la meditación, donde esta energía la mandas por arriba de tu cabeza hacia el universo y generas bienestar y salud en tu cuerpo. Ok. Entonces, pues lo primero que yo sí quisiera explicarles es que el fundamento de todo esto tiene que ver, lo primero que tenemos que entender es que somos energía. Así es. Einstein, hace ya algunos años, hizo para mí una de las ecuaciones más importantes en regalo a la historia de la humanidad, en donde dice que todo es energía, donde dice que la materia es energía, el cuerpo es energía, o sea, todo lo que existe es energía. Entonces, esta energía, normalmente en el caso del cuerpo, por explicar precisamente de lo que hoy estamos hablando, cuando pierde el equilibrio, que es el equilibrio, el punto medio, es cuando viene la enfermedad. Es decir, enfermedad, punto de vista energético, significa desequilibrio. Entonces, esto es lo que tendríamos que entender para poder llegar como a un entendimiento mayor con respecto a la filosofía de la que hoy les voy a hablar. Bueno, filosofía de lo que yo he encontrado, de cómo tratar el cuerpo y cómo entender al cuerpo desde la parte energética, psicológica y emocional. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que las emociones producen un desequilibrio de energía en cualquier persona. Yo te puedo decir, ponte a llorar y dime si no hay un desequilibrio de energía. Claro, claro. ¿No? Desde tu corazón, sentir tus ojos, o sea, todo lo que sucede físicamente, pues genera un desequilibrio. Y este desequilibrio te lleva, cuando pasas a un nivel constante, te lleva a la enfermedad, te lleva al desequilibrio de un órgano en especial, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que entender, y por eso mencioné que fue muy importante para mí la formación en Yoga Kundalini, porque entendí que somos energía, cosa que no lo entendí en la de medicina. Entendí que sí, un órgano está formado por una energía, y esta energía, cuando se desequilibra, pues se enferma. Entonces, ¿cómo entender el desequilibrio de cada una de las enfermedades, ¿no? Entonces, por esto fue muy importante mencionar esto de la Yoga Kundalini. Y bueno, ya creo que quedó aclarada la pregunta, pero a ver, Betty, antes de que continuemos con el rollo metafísico, y ahorita con lo que acabas de mencionar, me vino aquí a la mente, ¿cómo están tomando tus colegas especialistas esta forma tan peculiar que ahorita tú ya estás tomando para sanar las enfermedades? ¿Cómo lo están tomando? Esta es una muy buena pregunta. Porque, bueno, mira, este camino en México es algo que está sucediendo nuevo, ¿no? Hace unos días hablaba yo con algunas personas de una universidad holística que están poniendo, donde hoy pues se está integrando la medicina a otro tipo de filosofías. Por ejemplo, o sea, ¿qué tan importante es curar con un antibiótico y qué tan importante es curar con flores de Bach, por ejemplo, que son botitas que están pacientes para equilibrarlos? Entonces, es tan bueno, y yo te diría, pues sí, o sea, aquí lo importante es que el paciente se cure. O sea, desde mi punto de vista, el tratamiento es solo una herramienta, pero al fin y al cabo, pues la curación del paciente es lo que realmente a lo que nos debería de llevar la idea de los médicos o la teoría médica. Entonces, mira, te voy a platicar una historia que cuando la leí, para contestar tu pregunta, no cabe duda, es mi historia. La doctora Christiane Northrup es una doctora que escribió un libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Es una ginecóloga, curiosamente, que trabaja en Canadá. Y ella escribe un poquito acerca de su biografía cuando compré su libro.
Y bueno, me podía yo morir de risa porque dije, ella está narrando mi historia. Okay. Entonces ella narra una historia como esta que es exactamente la contestación de tu pregunta. Dice ella, yo llevaba una doble vida. Sí, 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 Era mi parte médica, donde yo en el consultorio operaba, daba antibióticos, ¿no? Ajá. Y la parte energética, la parte emocional, de entender a mis pacientes desde otro punto de vista, trataba yo de llevarla en el consultorio, pero a puertas cerradas, o trataba yo de dar cursos, empezaba yo a dar cursos, que generaran una conciencia diferente a las mujeres, en este caso porque era ginecóloga, y esta conciencia diferente las llevara a la curación, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que pues empezó a tener un choque, sobre todo cuando da una entrevista para una revista holística en Canadá, y le empiezan a preguntar, pues así como en nuestra entrevista del día de hoy, uh-huh. y pues que los colegas de la asociación médica pues empiezan a escucharlas y empiezan a obviamente muchos de ellos empiezan a criticar, claro. Muchos de ellos sin saber empiezan a tacharla como curandera, como bruja, cosas, ¿no? Como ignorante. Sí, sí, y sí. Muchos de ellos empiezan a entender su filosofía y adoptarla, ¿no? Entonces ahí es donde ella refiere que se unió esta doble vida que llevaba, médicamente hablando, y dijo, bueno, yo veo al ser humano que tiene una parte física muy respetable, muy cierta, pero también tiene una parte emocional. O sea, también mis pacientes tienen depresión, y si yo llego a mi paciente y le digo, ¿me puede ubicar la depresión? Pues no me la voy a ubicar en ningún lugar, ¿dónde está? ¿No? Puede sentir la angustia en la boca del estómago, en el corazón, pero ¿dónde está la depresión? No está, ¿no? Está impreso en su emoción, en su cuerpo. El ser humano también es una serie de pensamientos, la parte mental. Ajá. Y obviamente, pues, lo que traemos de alma, ¿no? La historia de alma, ¿no? Sin tocar ningún tipo de religión, pues bueno, pues también somos seres espirituales. Entonces, todo esto junto, pues hace una combinación que a mí me ha funcionado. Yo te puedo decir que parto que yo atiendo, normalmente, o persona que yo atiendo, pues normalmente se hacen mis amigas, entiendo su vida, les pregunto por sus hijos, cómo está su mamá, cómo está la tía, qué pasó con el problema que tenían. A veces me acuerdo, ¿no? A veces no lo recuerdo, pero en cuanto veo a la paciente, pues recuerdo, ¿no? La historia que tenía. Entonces, sí, claro. Sí te puedo decir que en muchas ocasiones no es bien visto, en muchas ocasiones sí, en muchas ocasiones es criticado, pero mis pacientes lo aplauden, ¿eh? O sea, a mí claro, por supuesto. Médica, sí. Tener pacientes realmente, y no solo tener pacientes, sino tener pacientes y estarlos curando. Fíjate que en China, ajá, una de las cosas que sucede con los médicos es que no le pagan al médico hasta que no te cures por lo que fuiste al médico, de la enfermedad por lo que fuiste al médico. Okay. Entonces, digo, ahorita mucha gente puede tacharme de inconsciente y lógica, pero la verdad es que te voy a decir una cosa, o sea, ¿cómo puede pagarte un paciente cuando no lo curaste? Cierto. Entonces, ¿cómo remuneras eso, no? Es una actividad y una profesión muy difícil, que a veces yo no entiendo cómo se avienta la gente a estudiarla, porque es un gran riesgo. Estás trabajando con vida, no estás trabajando con coches, no estás trabajando con radios, con televisiones, estás trabajando con la vida. Y resulta que de pronto no funciona, no está saliendo o no es el método adecuado. ¿Y a ti qué tanto te ha funcionado de pronto cambiarle esto a las emociones, a la metafísica, a las herramientas que de alguna manera están y que no sabemos utilizarlas y que no nos la comparten? Mira, también tenemos que ponernos en un contexto histórico, y esto quiere decir que tenemos que entender que hoy, gracias a Dios, la medicina está entendiendo la parte emocional como parte de generador de enfermedades. Y el ejemplo más claro que te puedo poner es
o sea, por ejemplo, todos los médicos que están tratando obesidad se han dado cuenta, y te estoy hablando de la parte científica, de toda el área científica médica, se han dado cuenta que si al paciente se le puede cerrar el estómago, operar, casi doblar, ponerles bandas, balones, en fin, todo lo que hay. Sí, sí, sí. Y resulta que hay pacientes que por alguna razón no bajan de peso, aunque físicamente pues deberían responder al tratamiento de pues le cerré al agua, pues dejó de salir, ¿no? Claro, claro. El estómago dejó de engordar. Entonces resulta que esto no sucede en algunos de los casos. Y esto llevó a la comunidad científica a investigar qué pasaba. Sí, o sea, sí, sí. Okay, ¿y qué sucede con estos casos donde el estómago realmente mide la mitad y pues no está habiendo un cambio, ¿no? en lo que sucede con el sobrepeso? Entonces, esto lleva a la sociedad médica, y estoy, o sea, ahorita tomé un ejemplo, pero ahorita te pongo otros, a entender que si al paciente, o por ejemplo en el caso de la obesidad, al paciente con sobrepeso, no lo llevamos a entender su vida desde la parte psicológica y desde la parte nutricional, o sea, además de cambiar sus hábitos, darle una dieta, o un cambio de régimen alimenticio, y llevarlo a encontrar su parte emocional y psicológica del sobrepeso, no obtienes los resultados que quieres, obtienes rebotes y al rato están igualito de sobrepasados de peso. Entonces, lo primero que sucede es que la comunidad médica empieza a aceptar que el sobrepeso también tiene que ver con lo emocional. Claro. Y así como eso... Betty, ya no te escuchas. Sí, a ver, déjame checar. ¿Ahí ya me escuchas? Ya te escucho perfecto. Repitiendo un poquito, además de esto del sobrepeso, pues hay otras enfermedades como la migraña, el colon irritable, que hoy la comunidad médica estamos aceptando que tienen un porcentaje de causa emocional. Entonces, esto ya es un cambio en la comunidad científica. Hoy por hoy nos estamos dando cuenta que las emociones, que el sentir del ser humano también puede imprimir enfermedades. Entonces, este es el primer gran paso. Y bueno, ante este contexto, pues empieza a entender también el paciente que hay una parte de sí mismo que a veces no entiende, que a veces no ve y que lo está llevando a enfermarse. Okay. Una de las cosas que yo hago en el consultorio, y es como mucha gente no entiende esta parte todavía, o no le puedo explicar con términos metafísicos, por decirlo de alguna forma, qué sucede. Ajá. Les hablo del estrés, les hablo de sus problemas, les hablo de sus preocupaciones. Y esto científicamente está comprobado que una persona con exceso de estrés tiene muchas más posibilidades de tener infecciones, bajar sus defensas y adquirir virus, bacterias o algún tipo de microorganismo. Entonces, la realidad es que sí es cierto que esta parte emocional, el estrés, las preocupaciones, las situaciones que suceden en nuestra vida, nos están generando enfermedades. Sí, claro, pero aparte de esto, mira, nosotros aquí en el canal estamos hablando sobre conspiraciones y que si te manipulan, que si te engañan, que si te están acabando. Y ahorita, por ejemplo, sale una pregunta de Pulsenay, que él está muy metido en este rollo. ¿Tú crees que el sistema de creencias o estos poderes fácticos nos manipulan y de alguna manera también es por enriquecimiento que exista la farmacéutica? ¿Y qué tan cierta es la pirámide nutricional que nos han vendido? ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, contestando primero la primera parte de tu pregunta. Órale. Bueno, mira, yo te puedo decir que la parte política, por decirlo de alguna forma, y económica de nuestra cultura y de toda la cultura, pues sí hay una parte económica, como en todo, ¿no? O sea, que a quién no le interesa, no sé, a qué arquitecto no le interesa vender su casa y a qué médico pues no le interesa aparentemente curar a su paciente. ¿Cuál es el problema de todo esto? Mira,
Yo creo que hay una crisis mundial, pero la crisis mundial tiene que ver con valores, más que solamente con una situación que solo sucede en la medicina. Yo he oído y me ha tocado directamente el médico que dice, bueno, ya me toca pagar la letra de mi casa o del coche y voy a tener que echarme 2 operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tan ético? ¿No? Digo, a mí me parece hasta grotesco. Claro. El hecho de decir, bueno, pues le vamos a quitar el apéndice cuando lo mejor lo necesito, ¿no? Solo porque tengo que pagar la letra. Entonces, eso suena fuerte. ¿No? Que no es lo mismo vender una casa que operar a un paciente. Entonces, yo te diría, sí hay un sistema económico atrás de todo esto, es una realidad, pero no somos todos, como siempre, no somos sí, todos. Claro. No a todos nos interesa la pura parte económica, no todos estamos vendidos. Claro, la parte farmacéutica, pues mira, tiene una serie de cuestiones que en realidad pues los medicamentos sí funcionan, pero también pues tienen que hacer publicidad, tienen que vender, tienen que llevar las medicinas a diferentes lugares, les pagan a agentes de medicina, les pagan a una serie de situaciones que tienen que ver con todo lo que o el marketing que tienen que hacer, la logística que tienen que hacer para vender el medicamento. Okay. Y pues eso cuesta. Entonces pues eso va impreso en cada pastilla que tú compras, ¿no? Y que pagas 30 pesos, 50 pesos, 100 pesos por un medicamento de determinado tipo, ¿no? Entonces, por eso hoy pues ha tomado se ha puesto muy de moda el hecho de que los medicamentos genéricos también curan o también son buenos, ¿no? Y no hay que gastar tanto, porque aquí la pregunta sería, ¿solo la medicina es para el que tiene dinero? Y pues yo te diría, bueno, pues no. Ahora, aquí viene la otra parte del análisis social, y en el análisis social también te diría, bueno, ¿qué tanto la medicina institucional realmente está resolviendo los problemas de los que menos tienen? Y yo también lo pondría un poquito entre comillas. Me queda claro que la medicina institucional en este país ha sido y la gran maravilla, porque ha podido tratar y trata a muchos de los pacientes que no tendrían ni remotamente acceso a una cirugía, a un tratamiento. Pero por otro lado, el exceso de población de nuestro país pues nos ha llevado a que en algunas de estas instituciones se revisen 32 pacientes por turno, cada médico. Y pues, imagínate, si yo tengo un turno de 8 horas donde tengo que ir al baño y tengo que comer y tengo que descansar un poquito, pues en 5 horas échate 30 pacientes, estamos hablando de darles 10 minutos a cada uno. Entonces, ¿cuánto los puedo tocar? Claro, sí, emocionalmente, físicamente. Señor, ¿qué le pasa? ¿Le pasa esto? Bueno, adiós, el que sigue, ¿no? Entonces, o sea, pareciera como en serie. Sí, claro, entonces, sí. Tiene que ver con un problema de sobrepoblación, con una crisis actual de valores. Pero mira, la ventaja de esto es como en todo. Yo no critico a ninguna institución, no critico a ninguna institución farmacéutica, pero sí te puedo decir que habemos los que queremos cambiar las cosas, habemos los que queremos que nuestros pacientes confíen en nosotros, y que si le dices, oiga señor, necesita esto, es porque de verdad lo necesita y no porque yo necesite pagar ninguna letra de nada, ¿verdad? de ningún bien mío. Sí, entonces contesta eso. Sí. Claro. Ahora, estoy de acuerdo, ¿no? Y esto es lo más bonito que me ha gustado de estos temas. Sí, puede ser que existan. En mi caso yo sí creo que existen, que son unos hijos de la mañana, nos quieren acobar. Ay, sí, qué horror, qué espanto. Me caen gordos. Pero claro que muchos mexicanos, muchos seres humanos lo vemos de otra manera y infundimos odio, rencor y demás. Pero esta parte muy bonita, maravillosa, que nos regala el universo, yo así lo veo, con personas como tú, que sí están metidos en la ciencia, pero hay una parte del corazón que les dice, mi función, mi labor no es pagar la letra de la casa. Por supuesto que vas a tener esas prestaciones o ese regalo de la vida, pero eso no es tu función. Tu función sí es de corazón y tu función sí es sanar de verdad a la gente.
Entonces viene la compensación y el equilibrio, y viene la creencia y la fe de que va a haber gente que sí nos va a ayudar, y que sí existe algo positivo y existe la luz. ¿O no, Betty? Claro que sí, yo creo que como te decía, como en todo, mira, yo creo que tenemos que analizar siempre la parte bondadosa, la parte buena, por decirlo de alguna forma, de todo lo que sucede. O sea, las instituciones fueron creadas en una época donde los que menos tenían, que eran la mayoría de este país, y siguen siendo la mayoría de este país, pues no tenían acceso a nada médico, ¿no? Y tampoco su calidad de vida y su forma de trabajo o sus ganancias les generaban el suficiente ingreso para acudir a médicos particulares. Entonces se crea esta parte de la institución médica que a mí me parece, hombre, un gran ayudo. ¿Quién no se ha atendido alguna vez en lo seguro? ¿Quién no ha de verdad tenido una gran operación o un gran acierto con una quimioterapia, ¿no? que pues jamás se podría pagar a nivel particular? Bueno, ni el más rico, ¿no? Entonces, yo te diría, hay que ver la parte buena de lo que sí funciona, y pues obviamente, ¿no? Apartarnos un poquito de la parte que no funciona, pero yo creo que ahí es un esfuerzo de todos. O sea, yo oigo a todos, ¿no? Un poquito peleándose con la corrupción, cuando la corrupción pues realmente también la andamos viviendo todos juntos y la hacemos todos juntos. Entonces, a veces le exigimos al de más arriba que no sea corrupto, pero resulta que nosotros seguimos dando mordidas, nosotros seguimos. Claro, y es una cadenita alimenticia, claro, que tiene que ver con que dale mordida al de arriba y dale mordida al de abajo, y luego dale mordida al otro, y el otro te va a pagar con la mordida, y entonces acepta tal cosa pero con mordida, y entonces pues, es una corrupción que tiene un proceso mucho más profundo arraigado en nuestra sociedad. Entonces, bueno, ya sé que ya nos desviamos del tema, pero o sea, yo sí te diría, sí les diría a todos nuestras personas las personas que nos están escuchando, ¿cuál ha sido el gran beneficio de tener instituciones en este país? Me queda claro que tiene muchas deficiencias, me queda claro que yo no estoy a favor de nadie, pero sí, por otro lado, pues tiene un gran apoyo, una gran ayuda, tiene médicos de niveles muy altos, no todos, me queda claro, y no en todos los lugares, me queda claro. Entonces, yo creo que hay que ver siempre la parte buena del porqué de la medicina social. Entonces, sí, hay laboratorios, hay una serie de situaciones que tienen que ver con la economía, que pues también nos llevan a comprar marcas, ¿no? Pero sí, también lo hacemos con unos tenis, y también lo hacemos con un pantalón. Sí, por supuesto. Es parte del capitalismo, ¿no? Entonces, pues sí, también las medicinas están metidas en esto. Desgraciadamente es jugar con la salud de alguna forma, pero por otro lado está esta parte de que hoy existen medicamentos de primer nivel, existen genéricos, que también para el que no tiene, pues, le curan, le sirven, y pues también nos ayudan, ¿no? Y también a veces nos recomendamos. Ahora, esto es la parte médica, la parte científica, pero ¿qué sucede también con una serie de alternativas que nos ayudan a la cura? Y yo creo que eso es a lo que yo quiero llevar este programa. Este programa yo quiero llevar más que hacer una reflexión ante los problemas sociales o económicos que vivimos. Yo quiero llevarles a una reflexión ante la idea de la curación, de la salud. Y a veces para sanar necesitamos también acudir al psicólogo, también acudir a algunas terapias alternativas, cultura, a homeopatía. Y te voy a decir una cosa, en mi consulta a mí me han hablado directamente psicólogos, y me han hablado los que dan flores de Bach, para decirme, oiga, gracias por mandarme a su paciente, que realmente lo que necesitaba era un punto de cura, y lo que le ayudó a mitigar el dolor que traía en la columna, ¿no? Sí. Además de darle su tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, ¿por qué no volvernos un poquito más integrales? Integrar un poquito más a todo lo que existe y todo lo que hay, para llevar a la curación al paciente, y no hacer como todos los que creemos que tenemos razón en este mundo, y decir, solo lo que yo hago es lo que tiene razón, y como es científico y está comprobado, pues tiene razón. Pues la verdad es que en la realidad hemos visto que no tiene
ninguna respuesta científica a una serie de cuestiones filosóficas que vivimos los seres humanos, y pues existen, ¿no? Y hay emociones que no son científicas y existen, hay situaciones que no son científicas y están impresas como enfermedad. Entonces yo te diría, no estoy en contra de la comunidad científica, yo soy científica, pero creo que podemos integrar lo bueno de todo y generar una medicina mucho más encaminada a tratar al paciente y a curar al paciente, que estarnos peleando a ver quién tiene razón. Así es. Y bueno, pero a veces visitar un psicólogo, pero ¿qué tipo de psicólogo, Betty? Tú no tienes idea de amiga en mi vida cómo me costó encontrar un psicólogo que entendiera esa parte emocional, esa parte metafísica que de alguna manera yo he llevado toda la vida, y me costaron muchos años encontrar a alguien adecuado. ¿Cómo saber cuál es el adecuado? ¿Cómo saber que el doctor me está tratando bien? Por ejemplo, tenemos ahorita una escucha que tiene ya había platicado de esta persona que la están tratando en el ISSSTE, psiquiatras, y no sale de la depresión. Y sabemos, Betty, que pues hay una emoción profunda, hay una herida muy profunda que el medicamento no la está sanando, y ya no nada más está enferma la persona, está enferma la familia. Sí, claro. Mira, lo que sucede aquí es que sí, a veces cuesta trabajo encontrar o llegar al lugar ideal, ¿no? O a donde necesitamos, o donde encontramos a la gente que es un poquito más, bueno, que no nos tima, que no nos engaña, ¿no? Yo diría, mira, la psicología humanista es una de las ramas en donde se está tratando al ser humano desde la parte humana, desde la parte humanista, desde la parte tócalo, vívelo, no aconsejes, no digas qué hacer. O sea, tiene como sus características específicas. Yo les diría, acérquense a la psicología humanista. Estoy hablando de Gestalt, estoy hablando de logoterapia, estoy hablando de todo lo que maneja coach, PNL. Acérquense a todo este tipo de gente que puede ayudarlos, pero me queda claro, y lo hablo también desde la parte científica, que a veces la curación no es solo una alternativa, y esto es muy importante que lo entiendan los pacientes. Ahorita tomaré el ejemplo de la persona que nos habló, que la está tratando el psicólogo. En este ejemplo es muy claro. Si yo quiero tratar una depresión solamente con medicamentos, el resultado es esto. Yo voy a tratar la depresión, voy a subir la sustancia cerebral que se llama serotonina a través de mis medicamentos, voy a bajar la angustia, pero yo te apuesto que si esto no es tratado también por los psicólogos o desde la parte psicológica, para sacar el por qué vino esta depresión y el para qué, no va a haber un resultado, y al año la persona va a estar exactamente igual o va a estar eternizada con los medicamentos, ¿no? Así Entonces, es. Lo que yo sí te diría es que no podemos quedarnos con una sola alternativa. ¿Cuál sería la solución? La solución es busca en todo lo que existe y en todas las opciones que te da un médico, un psicólogo, un curso, tomar gotitas, en fin. O sea, busca las alternativas que te funcionen para tu terapia, ¿no? O sea, es difícil que encuentres a alguien que te diga, bueno, tómate estas 3 cosas y con estas 3 cosas ya la hiciste en la vida. No lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, tengo pacientes a las que les trato depresiones con antidepresivos, tengo pacientes que los trato con flores de Bach, tengo pacientes que los trato con homeopatía, y no los trato yo, porque yo no manejo yo no manejo las flores de Bach, pero tengo completamente idea de lo que es, y las mando con la persona que trabaja esto. Yo no podría en el consultorio tener todo esto y decirle, a ver, usted pasa acupuntura y usted... No es factible todavía hacerlo, ¿no?, en el consultorio, pero los mando con el indicado. Entonces yo le diría a esta persona que nos pide opinión, es, señor, señora, por favor, es muy importante que trate el fondo de su depresión. O sea, la depresión solo es
volvemos un poquito a la fotocopia, la calca de algo que está sucediendo dentro de usted. Y esto que está sucediendo vino a ser una crisis, y esta crisis se llama depresión. Entonces esta crisis se imprimió en el cuerpo dando sintomatología que generó una depresión. Pero la crisis, ¿por qué vino? ¿Desde dónde? ¿Qué situaciones no están resueltas? ¿No? Y eso pues solamente va a poder ser desmenuzado, desenredado por un psicólogo. No lo va a poder hacer la medicina. La medicina no hace eso. La medicina solo baja un poquito la ansiedad para que los psicólogos puedan trabajar. Claro, y también, perdónenme, pero yo sí estoy un poquito peleada y a la vez maravillada y agradecida con la psicología. No todos los psicólogos tratan de ver esa profundidad del tema, pero sí los hay, por supuesto que los hay. Hay doctores que sí se preocupan por el paciente y las emociones. Betty, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Vamos a mandar una rolita y regresamos, ya llevamos 1:15 y regresamos, vamos a hacer unas escalas técnicas y regresamos, ¿te parece bien? Claro que sí, Gris, un placer, estamos ahorita en contacto. Ok, regresamos, no te cuelgo, solamente voy a música, ¿va? De acuerdo. Ok, esto es CC de México y yo saludo a la gente del chat. ¿Cómo están mis queridos amigos, televidentes? Abraham, a la familia Espinosa, Car79, Lalo Guirán, buenas noches. Pepe, buenas noches, creo que se fue, pero ahorita regresaba. Pulsenite, querido amigo, y el bro Yerbus, buenas noches. Ya se fue nuestro amigo, ahorita les digo cómo se llamaba. Le digo amigo, pero la verdad es más que eso. Algalpes. Un abrazo para él. Ok, pues bueno, muchachos, qué gusto que estén aquí escuchándonos. Qué gusto que estén compartiendo este maravilloso tema que yo sé que a todos los que nos están escuchando les va a servir. Y espero que pronto puedan empezar a encontrar esa parte, a alguien perfecto para que curen sus emociones. ¿Ok? Pues bueno, yo voy a terminar la grabación de esta parte.